Hola, mi nombre es Roynoa Herrera Navarro y como tema para el video de la clase de métodos matemáticos de la física 2 elegí la ecuación de calor no homogénea. Ya que en clase estuvimos trabajando con la ecuación de calor homogénea, me surgió la duda de si podíamos empezar a trabajar con ecuaciones no homogéneas y qué tan difícil era su resolución. En este caso me encontré que era bastante sencillo y se me ocurrió una solución bastante útil y práctica. Recordemos principalmente la ecuación de calor, que estaba dada por la parcial de u respecto al tiempo menos c cuadrada por la segunda parcial de u respecto a x es igual a 0, en su caso homogéneo, pero aquí elegí un modelo bastante sencillo que depende de una función n por e a la menos alfa x y que únicamente depende de x. Ahora esto podemos darle una interpretación física y se puede interpretar como la pérdida de calor que tiene el cuerpo, en este caso una barra de longitud L, respecto a sus cambios en posición. Ahora, también encontré distintos modelos donde la función que estaba de aquí del lado derecho dependía también del tiempo. Sin embargo, la resolución de ese tipo de problemas era bastante compleja y escapaba de los límites del curso. Para resolver este tipo de ecuaciones no homogéneas, lo que necesitamos es hacer un truco, un cambio de variable que hablaré de él más adelante. Primero voy a mencionar las condiciones de frontera iniciales, porque como ya sabemos, toda ecuación diferencial parcial y ordinaria debe estar sujeta a condiciones de frontera iniciales. En este caso, una función v que evaluada en 0, t va a ser igual a la misma función v evaluada en l, t, que va a ser igual a 0. Y las condiciones iniciales son v evaluada en x, 0 va a ser igual a una función f de x menos una función w de x. La función w de x y la función w de xt como tal aparecerán en el cambio de variable. Para resolver la ecuación planteé el siguiente cambio de variable. Ahora, este cambio de variable no me surgió de la nada, sino que tuve la idea de resolver esta ecuación a partir de escuchar una conferencia en las jornadas de física y matemáticas. En esta conferencia mencionaban que siempre que intentamos resolver ecuaciones diferenciales parciales que son un poco complejas, intentamos primero reducir la ecuación a un caso homogéneo y otro caso que pueda resolverse tratándolo de una manera sencilla. En este caso, hacer este cambio de variable diciendo que u de xt va a ser igual a una función v de xt menos una función w de x nos facilitará todo el trabajo, ya que nos va a separar nuestra ecuación original en dos partes. Ahora, necesitamos las derivadas de esta función. Aquí simplemente obtenemos las derivadas, derivamos u respecto al tiempo, hacemos el cambio de variable y derivamos esto. Como únicamente v depende del tiempo, pues tenemos esto, derivada de v respecto al tiempo. Ahora encontramos la derivada de u respecto a x, ambas funciones dependen de x, obtenemos esto, la derivamos de nuevo para obtener la segunda derivada y obtenemos esta expresión. Ahora reemplazamos todo esto en nuestra ecuación original y nos queda lo siguiente: la parcial de v respecto al tiempo menos c cuadrada por la segunda derivada de u respecto a x, que es todo esto, va a ser igual a nuestra función no homogénea. Y ahora reacomodando y despejando, aquí simplemente multiplicamos esto, nos quedan estos dos términos y aquí notamos algo interesante. Podemos pasar para un lado los términos de las funciones que únicamente dependan de x. Recordemos que w únicamente depende de x. Y aquí es justamente lo que hago. Paso este término restando. Y nos queda esta ecuación, que es bastante interesante. Veamos que el lado izquierdo de la ecuación es simplemente una ecuación de calor para v. Y es una ecuación de calor no homogénea. Pero podemos convertir esto en una ecuación de calor no homogénea solo si el lado derecho es igual a 0. Es decir, tenemos esta ecuación igual a 0 siempre y cuando esta expresión sea igual a 0. Y ahora podemos trabajar esto y pasar simplemente esto sumando del otro lado
Y como w únicamente depende de x, pues entonces se quita la derivada parcial y se convierte en una derivada normal. Y tenemos la siguiente ecuación diferencial, que es bastante sencilla. Ahora, para resolver esta ecuación diferencial únicamente integramos dos veces. Primero podemos integrar una vez, tenemos que la derivada de w respecto a x va a ser igual a la integral de la expresión que teníamos. Integramos, vemos que n y c son constantes, nos queda la integral exponencial, completamos la integral y nos queda esto. Multiplicamos y nos queda esta expresión. Volvemos a integrar esto. Ahora sí tenemos w de x es igual a la integral de todo esto respecto a x. Integramos de nuevo, hacemos la integral, que no es demasiado compleja, es bastante sencilla. Nos queda otra vez una integral de una exponencial, completamos. Nos queda una integral de una constante. Renombramos las constantes para que sea más sencillo y nos queda la siguiente expresión para w. W de x va a ser igual a menos n sobre c cuadrado alfa cuadrado por e a la menos alfa x más na sobre c cuadrado alfa menos nb sobre c cuadrado por x. Ahora, necesitamos determinar las constantes a y b. Para esto podemos utilizar las condiciones iniciales. Podemos notar que dentro de nuestras condiciones iniciales nuestras condiciones de frontera tenemos condiciones para x y para cuando evaluamos en x. Entonces podemos transformar esas condiciones de frontera que inicialmente estaban para v en condiciones de frontera para w. Entonces tenemos que w de 0 va a ser igual a w de l, que es igual a 0. Sustituimos esto en nuestra expresión para nuestra función w y nos encontramos con lo siguiente. Esto se hace 1, esto se hace 0, entonces nos queda esta expresión. Despejamos para a y nos encontramos que a tiene que ser igual a 1 sobre alfa. Luego evaluamos w en l y nos queda lo siguiente. Reacomodamos y recordamos que a es igual a 1 sobre alfa, entonces aquí lo sustituimos y justo aquí despejamos para b. Simplificamos un poco y despejamos para b, entonces nos queda que b va a ser igual a 1 sobre alfa cuadrado por l por 1 menos e a la menos alfa l. De nuevo, sustituimos nuestras constantes a y b en nuestra expresión para w y nos queda lo siguiente. Esta función parece bastante larga, pero podemos sacar factores comunes. N sobre c cuadrado por alfa cuadrado lo sacamos multiplicando. Nos queda menos e a la menos alfa x menos 1 sobre l por 1 menos e a la menos alfa l por x más 1. Aquí podemos notar que sacamos 1 sobre l de esta expresión y nos queda simplemente esto, ¿no? De esta forma tenemos ya la solución de una parte de nuestro problema. Es decir, tenemos que nuestra función u de x, t va a ser igual a v de x, t más la función w de x, que es todo esto. Lo que nos resta ahora es encontrar la función v de x, t. Pero para encontrar esta función únicamente necesitamos resolver la ecuación de calor homogénea. Y resulta que la resolución de la ecuación de calor homogénea fue exactamente lo que vimos en clase. Recordamos que esto se resolvía a partir de separación de variables. Aquí no puse el método explícito, pero recordemos que primero planteamos una solución que sea el producto de dos funciones, una función que dependa de x y una función que dependa de t. Resolvemos, igualamos una constante, nos quedan dos ecuaciones diferenciales. Resolvemos esas ecuaciones diferenciales y planteamos el producto que va a ser la solución. Después buscamos la solución más general y nos queda esta, ¿no? Que esta era la solución más general. Entonces, para esto tenemos que cumplir con nuestras condiciones de frontera iniciales. Nuestras condiciones iniciales nada más. Teníamos que v evaluada en x, 0 era igual a 0. Y también era igual a 0. Entonces aquí evaluamos en x, 0. Esto se nos hace
0. Entonces todo esto es 1, todo esto es un 1. Nos queda que v evaluada en x, 0 va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de bn seno de n pi x sobre l, que va a ser igual a la función a f de x menos w de x, que era nuestra condición de frontera que definimos desde un principio. Justo esta. Después tenemos que los coeficientes están dados por la siguiente expresión. Vn es igual a la integral de 0 a L por la función inicial, por así decirlo, que en este caso es f de x menos w de x. F de x en este caso es completamente arbitraria. W de x era la función que introdujimos a partir de nuestro cambio de variable. Todo esto por seno de n pi x sobre L respecto a x. Sustituyendo la w de x que encontramos, nos queda lo siguiente, que la expresión para toda bn va a ser igual a toda esta integral, que resulta bastante. Y bueno, finalmente recordemos que nuestra función que buscábamos era u de x t, que era igual a v de x, t menos w de x. Entonces, como ya encontramos la función v de x, t y la función w de x, tenemos que nuestra solución final es la suma de estas dos funciones, que va a ser esta parte que es la función v de x, t más esta parte que es la función w de x, pero para los coeficientes tenemos que están dados por toda esta expresión. Y ya, finalmente esa es nuestra solución. Nos queda algo bastante similar a lo que teníamos, simplemente con términos que resultan bastante complejos. Si se realiza una simulación sobre esto, se ve que la barra tiene una distribución de calor que va tendiendo a decaer conforme se hace más larga la barra. Y esto se puede simular en Python, se puede simular en distintos programas, sin embargo esto resulta tema para otra investigación. Gracias.